Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos esta mañana. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Mario Vega, pastor general de Misión Cristiana de Lim. Y la invitación pues que teníamos desde hace tiempo ya, hermano, desde antes de que comenzara la pandemia, hemos venido poniéndola, pero finalmente pues nuestro hermano pudimos invitarlo hasta hoy. Venga por favor, mi hermano Mario. Le damos la bienvenida al hermano. Él va a compartirnos hoy la palabra del Señor. Amén. Que le bendiga, hermano. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Como el hermano John lo mencionaba, la última oportunidad fue antes de la pandemia. No nos imaginábamos que habría de pasar tanto tiempo, ya prácticamente 3 años. Pero gracias a Dios que aquí estamos, que podemos vernos, reunirnos, congregarnos nuevamente y seguir adelante anunciando el Evangelio y aprendiendo más de nuestro Señor Jesús. Quiero invitarles a ponerse en pie. Hermanos, vamos a abrir la Biblia. En esta ocasión vamos a buscar el libro de Eclesiastés. Busquemos el capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Después de los Salmos viene Proverbios y después de Proverbios está Eclesiastés. También quiero saludar a las personas que nos están escuchando a través de Radio Restauración 100.5 en el FM. Ya que estamos transmitiendo desde acá para todo el país y a través de las redes sociales, pues hasta donde las personas nos escuchan. Bien, vamos a leer entonces en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí,
todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Siempre en este libro de Eclesiastés, el último capítulo, que es el 12, vamos a leer los últimos 2 versículos, el 13 y el 14, que nos dicen: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído este grupo de versículos que pertenecen al libro de Eclesiastés, y se sabe de que este libro fue escrito por Salomón, el hijo de David, quien llegó a ser rey de Israel. Y este libro, hermanos, es un libro que reflexiona acerca de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de aquellas cosas en las cuales el ser humano se afana o trata de tener grandes logros, alcanzar grandes hechos. Y la frase que más se repite a lo largo de este libro es la expresión vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando este libro habla de vanidad, se está refiriendo a que las cosas al fin y al cabo no tienen el valor que el ser humano le da. Y entonces el libro a lo que llega es a preguntarse que si tiene sentido entonces afanarse tanto por alcanzar lo que el ser humano considera que son cosas importantes, pero que con el tiempo uno se da cuenta que resultan ser vanidad, vanidad de vanidades. Es decir, todo es pasajero, todo termina, las cosas no tienen el valor que los seres humanos le pueden dar. Hay quienes se afanan en diversos esfuerzos. Por ejemplo, algunos se afanan por el trabajo. Ellos dicen, bueno, es que yo lo hago por mis hijos, para darles oportunidades que yo no tuve. Entonces trabajan desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche. Algunos no descansan ni sábado ni domingo, y todo lo hacen por afanarse y tener un poco de más ingreso para darle a sus hijos esa oportunidad. Pero el problema es que la vida pasa rápidamente, los hijos crecen más rápido de lo que uno se imagina, pronto se vuelven adultos, y entonces sucede que esta persona que se afanó por trabajar se da cuenta que la vida pasó. En verdad pudo darle a sus hijos oportunidades, como por ejemplo una mejor educación, que pudieran tener los libros, los materiales necesarios, que pudieran tener una ropa más o menos aceptable, que no tuvieran que andar con zapatos rotos. Es decir, lo lograron, pero se dan cuenta que en ese afán el tiempo pasó, los hijos crecieron y no disfrutaron cuando ellos fueron niños. Algunas veces quizás ni siquiera fueron a las clausuras porque les tocó trabajar, o no estuvieron cuando sus hijos tuvieron logros en la escuela, o que hicieron la feria de ciencias y no pudieron ir para escuchar a sus hijos exponer el tema que les correspondía, o hubo un encuentro deportivo donde
el niño, la niña destacó, pero el padre no estuvo ahí porque estaba trabajando. Entonces, cuando el tiempo pasa, resulta de que cae en la cuenta de que aunque le dio una buena educación a su hijo o a su hija, que no tuvo falta de cosas que tal vez a él cuando era niño le hicieron falta, se da cuenta que su hijo o su hija casi es desconocido, desconocida, que cuando ellos necesitan platicar con alguien no lo hacen con él, sino que lo hacen con la mamá, o lo hacen con un amigo, o lo hacen con un tío. Entonces se da cuenta que todo el esfuerzo aquel que hizo, como lo dice Eclesiastés, es vanidad de vanidades. Fue algo que a lo mejor no valió la pena, pasó, ya no es. Y entonces todos los años de esfuerzo que se invirtieron en eso, ¿habrá valido la pena o no? Esas son las preguntas que Salomón se hacía y se hace a través de este libro. Y entre las cosas que él cuenta en este capítulo 2, pudimos haber comenzado desde el 1, pero por razones del tiempo solo comencé en el capítulo 2, donde él comienza a contar su búsqueda, por un lado, del placer, poder encontrar el placer. Pero cuando él habla de placer, no está hablando solamente de un placer físico como quizás nosotros pudiéramos imaginarlo, sino que en verdad él está hablando del placer erótico, pero también habla del placer, por ejemplo, que produce el trabajar dedicadamente, el estudiar, el construir, el plantar, el tener logros, en alcanzar riquezas, el alcanzar sabiduría, es decir, el placer, pero en todas las áreas de la vida. Y Salomón fue una persona que logró explorar ese placer de manera y en una medida que nosotros quizás no lo vamos a lograr nunca en la vida. Entonces comienza diciendo en este capítulo 2, en el versículo 3, porque propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Y cuando aquí habla de que él quiso complacer su cuerpo, complacer su sentido a través de vino, él era el rey de Israel. Y está hablando de los mejores vinos que había en la época. Nosotros, hermanos, los latinoamericanos, no tenemos una cultura del vino, o sea, no sabemos de eso. Pero es toda una ciencia. Los diferentes tipos de vino que hay, las diferentes cepas de vino que hay, y así es el precio. Uno puede encontrar una botella de vino, un barato, por unos $7, pero también un vino fino puede llegar a costar $800 una botella, $1,200. Hay algunos vinos excepcionales que pueden llegar a costar $10,000, $20,000 o más de $100,000 una botella. Pero aquí estamos hablando del rey Salomón. Él tenía los vinos más exquisitos que nosotros quizás no podríamos valorar, hermanos, el color, el olor, el sabor, que son elementos que estas culturas sí conocen. Pero no solo era de que él tuvo los mejores vinos, sino que la Biblia también habla que la vajilla que Salomón tenía en su palacio, como él era riquísimo, dice que cada copa donde se bebía o era de oro o tenía engastadas piedras preciosas, y dice que no había un vaso que fuera igual a otro. En su palacio había cientos de vasos y ni uno era igual, porque cada uno era una obra
hecha por un artista, por un orfebre que ponía lo mejor de su empeño, su mejor creatividad. Entonces no solo eran los mejores vinos, era en tazas o vasos, copas que nosotros ni siquiera podemos concebir que si hubiera alguna en El Salvador, de seguro estaría en un museo, para que la gente pudiera verla como una obra de arte. Pero a pesar de que Salomón participaba de esos lujos, él dice que todo esto al final resultaba ser vanidad de vanidades. Él podía decir, bueno, el vino que tomé en la cena de esta noche es un vino que cuesta, ¿qué? $200 la copa. Vaya, probó el vino, bebió, cenó, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues lo mismo de siempre. La digestión, como el Señor Jesús dijo, entra en la boca, pasa al estómago y de ahí va a la letrina. Entonces, ¿de qué sirvió el más fino vino o el haberlo bebido en un vaso con perlas, diamantes incrustados? Al fin y al cabo, lo mismo es que si hubiera bebido en un porrón de barro. Entonces llegaba a la conclusión, todo es vanidad, no tiene sentido. Pero eso fue solamente el inicio de las cosas, porque luego dice en el versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. Es decir, Salomón no solamente construyó el templo del Señor, lo cual ya era mucho, también construyó su palacio. Y para eso toda la madera que utilizó era importada, venía desde el Líbano. Era un palacio construido con roca y con el cedro del Líbano, igual que el templo. Entonces él vivía en una casa tremenda, muy grande, algo parecido, hermanos, a los palacios o castillos europeos, que son lugares donde pueden haber 60, 100, 200 habitaciones, y ahí es donde los reyes vivían. Así es donde vivía Salomón. Pero al final de cuentas, por grande que fuera lo que él construyera, y no para lo mismo servía, pues. Es más, ¿qué diferencia hay entre tener una casita de 3 habitaciones a tener un palacio de 60 habitaciones, por poner un ejemplo? ¿Acaso va a dormir en una cada noche? ¿Acaso va a tener 60 dormitorios y para dormir simplemente necesitamos uno? Entonces resulta que aunque construyera grandes palacios, grandes casas, al fin y al cabo, hermanos, todo resultaba ser vanidad. Vanidad de vanidades. Usted puede ver cómo personas que se fueron a los Estados Unidos hace años han estado enviando remesas y remesas para construir su casita acá. Compraron un terreno y usted puede notar que las casas que ellos construyen son algo así como castillos, ¿verdad? Por lo menos de 2 plantas, algunas veces hasta de 3. Les ponen todo tipo de adorno. La sala, hermanos, son muy amplias, muy grandes. Los dormitorios enormes. Les mandan a poner ducha, les mandan a poner tina. Algunos hasta les ponen un jacuzzi. Y cuando ya, eso les toma años hacerlo, cuando ya está listo y que ellos dicen, bueno, es la hora de regresar a El Salvador. Pero cuando llega ese momento dice, bueno, pero ¿y allá de qué voy a trabajar? ¿Y de qué voy a comer? Entonces se da cuenta que no puede venir y entonces mejor prefiere quedarse en los Estados Unidos, porque a lo mejor me van a salir los papeles, a lo mejor me sale la ciudadanía, a lo mejor logro jubilarme y ya como ciudadano voy a recibir mi jubilación donde quiera que yo esté. Y en lo que espera eso, la vida transcurre y sucede que el palacio que se construyó no lo va a usar nunca. Entonces lo pone en alquiler y como son tan grandes,
nadie lo alquila para vivir, sino que lo alquilan para poner un kinder, para poner una escuelita, para poner un colegio. Entonces todo aquello en lo cual se afanó, ni siquiera lo disfrutó, nunca vivió allí. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por eso es que la Escritura dice que es mejor vivir en un rincón de la casa, pero con paz, que vivir en una casa amplia, pero con muchas preocupaciones y muchas penas. Entonces el ser humano se empeña en grandes construcciones, en grandes edificios. Dice acá Salomón: edifiqué para mi casa, engrandecí mis obras. Y al final resulta ser que todo es vanidad de vanidades. Eso no puede llenar la vida del ser humano. Pero luego continúa diciendo: planté para mí viñas, me hice de huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar con ellos el bosque donde crecían los árboles. Esta era una costumbre de los reyes, y es que al lado de los palacios ellos sembraban grandes jardines, y eran jardines no solo donde era una cuestión decorativa, era decorativa, pero como eran reyes y eran poderosos, lograban traer desde largas distancias plantas exóticas de la India, de Egipto, de lo que ahora es Europa, de lo que ahora es Asia. Llegaban y entonces plantaban estas plantas exóticas de otras regiones, y entonces ellos hacían lo que hoy llamaríamos un parque botánico, donde ellos se jactaban de que esas plantas que habían sido traídas desde muy lejos crecían más saludables en su jardín de su palacio que las que estaban allá mismo en la India. Y así es como eso se heredó y llegó incluso a Europa. Y esa es la razón por la cual a lo mejor usted ha visto fotografías de palacios en Europa que tienen enormes jardines. Es por eso, porque ellos lo veían como una parte de su gloria, de su grandeza. Y eso es lo que Salomón hizo. Dice: planté viñas, huertos, jardines, árboles de todo fruto, me hice de estanques de aguas para regar el bosque donde crecían los árboles. Él hasta lograba plantar bosques enteros para él. Pero al hacer el balance, la pregunta era: ¿y esto a quién le va a quedar? ¿En qué me aprovecha que haya 1500 o 2000 árboles que forman un bosque que yo formé y que yo riego con mi estanque? Pero al final, ¿en qué le va a ayudar? ¿En qué cambia su vida? Y otra vez llegaba a la conclusión: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Luego dice: también tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí. En Jerusalén llegó a tener mucho ganado. Y usted sabe que las personas se afanan por tener riqueza en la medida que sea posible, porque es lo que dice a continuación en el versículo 8: me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Es decir, que él se enriqueció, tenía ganado, tenía riquezas, tenía oro, tenía plata, tenía, dice, cosas que eran apreciadas por los reyes. El libro de Reyes precisamente relata de cómo Salomón importaba caballos que eran, hermanos, pura raza, pura sangre, como decimos. Caballos pura sangre que incluso los egipcios llegaban a Israel a comprarle esos caballos para el faraón. Él tenía lo mejor. Israel era como una tienda de lujo donde los reyes podían ir a comprar especias aromáticas
podían ir a traer oro. Dice el libro de Reyes que todos los años Salomón tenía una flota, y esta flota salía por todos los puertos del mundo conocido, lejanos y cercanos, y al finalizar el año todos estos barcos, esta flota mercante que Salomón tenía, volvían a Israel, y ahí traían oro, traían plata, traían piedras preciosas, traían, hermanos, animales exóticos, traían faisanes, traían monos, traían caballos, traían leopardos, traían leones, traían todo tipo de pieles, traían todo tipo de copas, de vajilla, traían, hermano, todo lo que tuviera valor, y todo esto era para Salomón. Y ya Salomón tenía tanto que un día podía almorzar usando la vajilla de oro, otro día podía almorzar usando la vajilla de cristal que venía de alguna otra razón, de alguna región. Otro día podía almorzar con la vajilla de plata, otro día podía almorzar con cerámica traída de la China. Pero al final lo que comía era lo que todos comen. Al final era, hermanos, lo mismo de siempre. La Biblia dice que en la mesa de Salomón todos los días se mataban varias vacas, se mataban corderos, se mataban muchas codornices, se mataban pavos, se mataba todo tipo de ave que uno pudiera imaginar. Había pan, tenía sus propios panaderos que hacían los panes más exquisitos. Había todo tipo de fruta, todo tipo de vino, en todo tipo de vaso. Entonces, él podía comer lo que quisiera. Los más exquisitos manjares estaban allí. Pero, hermanos, al final no se iba a comer las vacas enteras, no se iba a comer 4 corderos, no se iba a comer, hermanos, 4 faisanes, no iba a poder con tanto. A lo mejor tomaba un poquito de lomo de res, del más fino, tal vez un poquito de carne de cordero, y ya. ¿Y qué más iba a comer? Ni que tuviera estómago gigante. Entonces, ¿qué resulta? Que toda la comida y todo el lujo y todo el esplendor que tenía no lo podía aprovechar. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y así es el ser humano cuando se afana por acumular, por tener lo mejor, por tener, hermanos, el teléfono que va saliendo, el que está ahorita, el nuevo. Pero ¿qué es lo que tiene la persona cuando ya tiene un nuevo teléfono? Básicamente es lo mismo. Usted sabe que los cambios son muy pequeños. Y dice, mire, ¿y cuál es la diferencia entre este modelo, que es el anterior, que cuesta 500, con este que vale 1500? Ah, que este tiene una mejor cámara. Y usted viene, los prueba y lo mismo ve. Pero la idea es de que es el más reciente. Es de no parar. Y esto es este año. El otro año vendrá otro. Y el otro año otro. Y otro. Y otro. Y otro. Nunca se va a detener. Eso nunca va a parar. Entonces, ¿qué sucede? Que el ser humano nunca tiene complacencia. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y continúa diciendo: me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, los mejores cantantes, y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Yo creo, hermanos, de que a todos nos gusta la música. En todos los cultos hay música. La música tiene algo, hermanos,
que nos hace conectar. La música puede impregnarnos gozo, la música también puede ponernos nostálgicos, la música puede darnos consuelo, la música puede darnos energía, o sea, dependiendo qué es lo que uno está escuchando. ¿Y cómo oímos música? Bueno, la oímos a través de radio, la oímos a través de grabaciones, la oímos a través de streams, que es lo que ahora más se usa. Pero Salomón no tenía grabaciones ni discos. Él lo que tenía era a los propios cantores, a las propias cantoras. Lo más escogido, dice, de los hijos de los hombres, las mejores voces, los mejores músicos. Él mismo mandaba a construir los instrumentos que utilizaban. Entonces, escuchar la música que Salomón escuchaba era, hermano, lo más exquisito. Era como ir a una sala de conciertos cada día o a la hora que él quisiera escuchar. Pero después de tener a los mejores cantantes, después de tener a los mejores músicos con los mejores instrumentos, la música también terminaba y llegaba a su fin. Y entonces de nuevo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo tuve, hermanos, hace años la oportunidad de conocer a un hermano. Él era amante de la música clásica y él incluso me llevó a verlo. Él tenía una colección, en esa época era el disco compacto el que estaba de moda, y él tenía una discoteca, una biblioteca de música clásica, que si mal no recuerdo eran como unos 3,000 discos que tenía, porque le encantaba a él la música, y todo era música clásica. Ahí no había nada popular, todo era música clásica, porque eso es lo que a él le encantaba. Pero luego llegó el momento cuando creyó en Jesús y tuvo su conversión. ¿Y sabe qué hizo? Toda su biblioteca musical la vendió. Le dieron como $50,000 por ella, porque la tenía nítida, la cuidaba mucho. Pero la pregunta es, y yo se la hice a él: hermano, ¿y por qué la vendió? Y él me dice: es que lo que sucede, me dice, es que cuando yo llegué a Cristo, Él me llenó de tal manera que yo ya ni oía la música, ahí la tenía por gusto. Es decir, que una satisfacción que él pudo haber encontrado en Jesús, y que lo hizo comprando disco tras disco. Y usted sabe, bueno, un disco original, que era lo que él compraba en esa época, hermanos, podía costar entre 13, 15, $20, y los había ido comprando uno a uno hasta tener esa gran cantidad. ¿Y todo para qué? Para luego venirse a dar cuenta que no lo necesitaba, que todo era colocar su confianza en el Señor. Entonces, y él, igual que Salomón, que tenía a los propios músicos ahí, a los propios cantantes ahí, él podía decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice el versículo 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Y usted sabe cómo nuestros ojos desean. Nuestros ojos ven una casa y la desea. Nuestros ojos ven un vehículo y lo desea. Nuestros ojos ven una ropa y la desea. Nuestros ojos ven unos muebles y lo desea. Nuestros ojos ven a un muchacho o a una muchacha y la deseamos. Pero entonces Salomón, la diferencia era que nosotros deseando nos quedamos. Pero en el caso de Salomón, él dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, porque era el hombre más rico, más sabio, más poderoso. Entonces, todo lo que sus ojos desearan lo podía tener. Si él veía que un carruaje o un caballo, lo compraba. Si él veía tela carísima, como la púrpura, por ejemplo, que solo los reyes la utilizaban, de cara que era, él decía: deme 3 de esas. Porque dice: no le negué a mis ojos
lo que querían. Uno puede pensar de que, ay, si yo pudiera hacer eso, yo sería feliz. Entonces yo pudiera tener la casa que quiero, la ropa que quiero, los zapatos que quiero, la mujer que quiero, el carro que quiero. Pero ¿se encuentra en eso la felicidad? Salomón, que pasó por ahí. O sea, usted podrá decir, claro, él está diciendo que en eso no está la felicidad porque nunca la ha tenido y nunca la vamos a tener. Pero Salomón sí lo tuvo. Y él que ya pasó por ahí, él que no negó a sus ojos nada de lo que desearan, él puede decir, todo es vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Hermanos, algunas veces en noticias salen fotografías de millonarios que tienen garajes para 30, 50 vehículos, y ahí tienen los vehículos, y son vehículos de lujo, caros, algunos de colección. Pero yo le pregunto, ¿y usted qué haría con 50 vehículos? Bueno, si usted quiere puede utilizar uno cada día, ¿verdad? Pero cuando termine los 50 va a volver con el primero. Y otra vez, ¿verdad? Y cuando tenga que comprarle repuestos y repararle y cambiarle aceite a los 50. Ahí es cuando cobran sentido las palabras de Salomón que dice, todo es aflicción de espíritu. El que más bienes tiene no es que sea más feliz, es el que más preocupaciones tiene, el que más aflicción tiene. Por eso es mejor un bocado, pero comido con paz, que la abundancia de banquetes donde hay contención y donde hay envidias y donde hay peleas. Hermano, mejor el plato con frijolitos, huevo frito, platanitos, pan o tortilla, crema, y con eso, hermanos, tenemos satisfacción y tenemos la paz de Cristo, que tener un gran banquete con faisán que nunca lo hemos probado, pero que nos causará gran aflicción. Continúa diciendo, no aparté mi corazón de placer alguno. O sea, todo placer no se lo negó. Por eso no nos debe extrañar que Salomón tuvo 700 esposas. Porque él lo está diciendo ahí. Todo placer que yo quise tener, no me lo negué. Y alguien podría decir, bueno, si yo pudiera tener todas las mujeres, y no eran cualquier mujer, eran princesas, eran hermanos de la nobleza, las mujeres que él tenía. Entonces, alguien puede decir, bueno, si yo pudiera tener todas las mujeres que quisiera, tal vez no 700, pero unas 100, ¿verdad? Yo sería feliz. Salomón pasó por eso. Y después de haber pasado por eso y de no haberse negado ningún placer, entonces él dice estas palabras: miré yo y vi todo lo que habían hecho mis manos, el trabajo que me tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. No había valido la pena. No había valido la pena todo el esfuerzo. Y por eso, porque no ha valido la pena, es que al final de su libro, los últimos versículos que leímos, él llega a su conclusión y dice: esto es lo que puedo concluir, y esto es lo que yo le digo. Yo que tuve más riquezas que nadie, yo que tuve más sabiduría que nadie, y la sabiduría de Salomón no solo fue para componer proverbios o para componer este libro de Eclesiastés, no solo para componer el Cantar de los Cantares, que es un poema de amor a una de sus mujeres favoritas. También Salomón conocía en su sabiduría de muchas otras cosas.
Dice que él era capaz de poder disertar temas de botánica y que él conocía, dice, desde el musgo que nace en la humedad, en la pared, hasta los grandes cedros del Líbano. Toda la variedad de plantas, desde la más pequeña hasta los más grandes árboles, él podía darle una disertación de botánica a quien quisiera. Pero después de haber pasado por todo eso, yo, dice Salomón, llego a esta conclusión: teme a Dios. Teme a Dios, que eso no se compara con nada. Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es lo que satisface verdaderamente al hombre. Comer, hermanos, que una cena que le va a costar $200 el plato, no satisface. O sea, lo va a probar y usted va a decir: para esto mejor como cocina mi abuela, dice. Pero lo que nunca va a frustrar al hombre es cuando dice: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. De eso nunca nos vamos a sentir decepcionados. Eso no es vanidad, porque esto no es pasajero. Esto es lo que hace, hermanos, que los seres humanos encontremos significado, le encontremos sentido a la vida. Y por eso, nótelo, aquellas personas que conocieron el evangelio, que temieron a Dios, que guardaron sus mandamientos, como dice ahí la conclusión del libro, son las personas que llevan una vida estable. Personas, hermanos, que uno conoció. Yo conozco hermanos, hermanas que cuando comenzó la iglesia los conocí, eran jóvenes, niños, algunos de ellos adolescentes, hoy ya son abuelos. Pero lo que ocurre es que sus vidas son estables, son muy estables. Pero ¿qué sucede con aquel que pensó que la vida era no negarse ningún placer? Que se casaron con alguien, pero luego vieron a otra fulana por allá y tuvieron una aventura con ella, hicieron sufrir a su esposa, a sus hijos. Ahora estos hijos e hijas ya no ni quieren hablarle a su papá, hasta el apellido no se lo ponen. Por eso es de que hay muchos muchachos, muchachas que no usan el apellido de sus padres, aunque legalmente lo tienen, usan el de su madre. Y cuando ya tienen que ir a estudiar o tienen que ir a la universidad, como tienen que utilizar lo legal, a regañadientes tienen que ponerse el apellido de su papá, pero ni eso quieren, ni el apellido de él. Entonces estos han ido dando tumbos por la vida, y son vidas que se echaron a perder. Pero aquellos que temieron al Señor y guardaron sus mandamientos muestran una estabilidad a partir de los años. No son millonarios, pero no les falta nada. Dios ha sido fiel y lo necesario lo han tenido. Tampoco, hermanos, cambian de vehículo cada año por el nuevo modelo, no. Pero tampoco, hermanos, andan empujando una cacerolita. Es decir, Dios les ha honrado, porque la Escritura dice: Dios honra al que le honra. Y lo más importante, y con eso termino, es la seguridad y la confianza que podemos tener ante la eternidad. Porque lo queramos o no, nos guste pensarlo o no, y quizás no nos gusta pensarlo, pero un día nuestra vida va a terminar. Entonces dice Salomón, y con eso termina el libro: Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Tal vez lo que hiciste nadie se ha dado cuenta todavía, o quizás nunca se van a dar cuenta porque hace años. Pero sin embargo, dice, Dios traerá a cuenta todo, aún lo encubierto, sea bueno o sea malo.
Entonces el que teme a Dios y guarda sus mandamientos va con esa confianza a ese día final, a ese encuentro cuando todas las cosas van a ser reveladas. En cambio, el que dio su vida como Salomón al trabajo, a la riqueza, a edificar, a comer, a no negarse ningún placer, ¿qué cuentas van a dar? ¿Cómo van a presentarse delante del Señor? Entonces yo termino diciendo, hermanos, por un lado, todo es vanidad. La verdadera satisfacción se encuentra en temer a Dios, en tener a Cristo. Eso es lo que llena el corazón. Usted podrá tener muchos bienes y podrá afanarse por multiplicarlos y nunca le van a dar la paz. Mientras más tiene, más aflicciones va a tener. ¿Por qué cree usted que los multimillonarios, o hoy se le llama milmillonario, ¿verdad? Porque hoy el ser humano puede acumular más riquezas que nunca en la historia de la civilización humana. Entonces, pero ¿qué hacen con tanto dinero? Este señor Bezos, ese es el apellido, Bezos, Jeff Bezos, es el dueño de Amazon. Solo, hermanos, en el año 2020, que fue el año del confinamiento, cuando muchos negocios quebraron, restaurantes cerraron, farmacias cerraron, iglesias cerraron, ese año, solo ese año, él ganó 14 mil millones de dólares. O sea, más de 1,000 millones al mes. O sea, él ya era multimillonario, ya era milmillonario. Pero solo ese año él añadió a su riqueza, que era gigantesca, 14 mil millones de dólares. Hermano, es una cantidad que nosotros ni la podemos imaginar. No la podemos imaginar. Es el doble del presupuesto anual del país, del Salvador. El doble. O sea, El Salvador pudiera funcionar 2 años con la riqueza que él ganó en 1. Entonces, él, hermano, si usted quiere, puede gastar, no sé, 100 millones diarios y no se va a acabar su riqueza. Pero si usted tuviera por un año 100 millones para gastar cada día, ¿en qué lo gastaría? Entonces, ahí es donde la excesiva riqueza se convierte en una vanidad. Porque entonces, ¿qué va a comprar? Usted puede decir, bueno, voy a comprar tierra, voy a comprar fábricas. Pues sí, pero estamos hablando de 100 millones diarios, entonces se va a acabar el país, lo va a comprar todo. Y después de eso, ¿y qué va a hacer? ¿Para comprarlo para qué? O comprar toda la fábrica, ¿comprarlas para qué? Entonces resulta que tener mucho de nada sirve. Bueno, y él se acaba de divorciar y la ex esposa de él le arrancó varios miles de millones de dólares. Entonces, es lo que le digo, que mientras más se tienen, más son las aflicciones. Entonces, él hubiera deseado mejor no tener nada, para así solo darle un vehículo a él que se fuera. Pero cuando se tiene a Cristo, Él es el que marca toda la diferencia. Ahí está la satisfacción del ser humano. Podrá ser, hermanos, la misma jovencita de quien se enamoró hace 50 años. Yo conozco una pareja de hermanos que se conocieron en el kinder, imagínense. En el kinder se conocieron a los 5 años. Y todos los estudios los hicieron juntos, fueron a la misma universidad y cuando se graduaron de la universidad se casaron. Hoy ya son abuelos y creo que ya van a ser bisabuelos. Entonces ellos han estado, ellos ya son ancianos, han estado casados creo que como por casi 70 años, ya van llegando las bodas de diamante, que es a los 75. Y usted los ve, hermano, son el uno para el otro. O sea, ya uno no puede vivir sin el otro. Y entonces usted podrá decir, bueno, ahí está, mi peor es nada.
pero somos felices. Que aquel hermano que va buscando, que mientras más viejo es, busca a alguien más joven, ¿verdad? Y va cambiando cada 3 años, cada 5 años va cambiando de novio. O sea, pero al final no tiene a nadie. O sea, al final está solo. Al final perdió los hijos, perdió todo. Entonces mejor tener a Cristo. Y como dice, ese es el fin del discurso. Yo les digo, dice Salomón, yo ya probé de todo. Yo ya probé las riquezas, probé la sabiduría, probé los placeres, probé las comidas, probé plantar, edificar, probé los mejores músicos, los mejores voces, los mejores instrumentos musicales. Y les digo, no se metan a eso, no vale la pena. Yo ya vengo de ahí. Teman al Señor, guarden sus mandamientos. Ahí está la clave de la vida humana. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Hoy usted ha escuchado la palabra de Dios y a través de ella podrá darse cuenta que aquello que como humanos nosotros deseamos, en realidad no van a llenar nuestras vidas, no van a llenar nuestros corazones. Pero el temer a Dios y guardar sus mandamientos, eso sí nos llena plenamente. Y Jesús dijo, y este es el mandamiento, que crean en el que el Padre ha enviado. Y a quien envió fue a su Hijo Jesús. Por eso yo quiero hoy invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús como su Salvador, por favor, en el lugar donde está, levante su mano en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted. Es más, si usted ya trató de llenarse buscando riquezas, y quizás no solo de maneras honradas, o ya trató de cambiar de pareja en busca de la felicidad, o ha tratado de acumular bienes y se da cuenta que es verdad lo que la Biblia dice, que al final todo es aflicción de espíritu, todo es pasajero, nada dura para siempre. Pero los que creen en el Señor no serán avergonzados jamás, no solo en esta vida, sino que aún en la eternidad. ¿Quiere usted tener esa seguridad? Reciba a Jesús ahora. Levante su mano. Yo le invito para que venga el Hijo de Dios, crea en Él, para que usted ya no esté alejado de Dios. Usted podrá tener a su familia cerca, a sus amigos cerca, pero Dios está cerca de ti, está cerca de tu vida. ¿Gobierna Dios en tu vida? Si no es así, acércate a Él por medio de Jesucristo. ¿Quieres recibirlo? Levanta tu mano. Recibe al Hijo de Dios ahora. Vamos, hazlo. Que esto es el todo del hombre. Esto lo dice Salomón, el hombre más sabio. El hombre más sabio llegó a la conclusión: lo más importante es temer a Dios. ¿Necesitas venir? Levanta tu mano. Ven al Hijo de Dios. También yo quiero invitar, si hay hermanos que se han alejado del Señor, por la razón que haya sido, pero hoy quiere reconciliarse con el Señor, puede levantar su mano también y vamos a orar por usted para que Dios le bendiga. ¿Hay algún hermano, hermana que necesita reconciliarse? Como humanos nos equivocamos, como humanos fallamos, pero podemos levantarnos de nuevo y esa es la oportunidad que Jesús nos está dando ahora. ¿Quiere reconciliarte?
Levanta tu mano. Ven, ¿qué estás esperando? No hay tiempo que perder. Ven al Hijo de Dios. Queremos orar. Orar por ti. ¿Hay alguna persona? ¿Algún hermano, hermana que se va a reconciliar? O si usted por primera vez necesita recibir a Jesús, venga, hágalo. Vamos a orar. Hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor y yo creo que es claro el mensaje que nos deja. La importancia de temer a Dios. Es por eso, hermanos y hermanas, cada día de nuestra vida andemos en el temor del Señor. Guardemos sus mandamientos. Practiquemos el mandamiento del amor, de amarnos los unos a los otros, porque eso llena más que las riquezas, que las más finas comidas o las más finas bebidas, más que viajar por el mundo, más que cultivar grandes jardines, más que hacer grandes proezas, más que ser sabios, es el caminar en temor del Señor. Oremos entonces y propongámonos temer al Señor, andar siempre en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que planeemos, que el temor del Señor esté siempre con nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella es la que nos enseña el camino, es la lámpara a nuestros pies, es la luz que ilumina nuestro camino. Y hoy hemos escuchado la palabra que nos enseña que en esta vida todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu, y que lo que verdaderamente importa es temerte a ti. Señor, nosotros queremos cada día de nuestra vida caminar en el temor tuyo. Queremos obedecer tus mandamientos. Bendice, Señor, aquí a cada persona, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos. Ayúdanos a todos a temer tu nombre. Y sabemos que en temerte a ti encontraremos la salida y la plenitud de vida. Esto es el todo del hombre. Y así, con confianza, en el día final podremos dar cuenta de nuestros hechos, de los ocultos, sean buenos o sean malos. Lo haremos en confianza, porque en tu gracia nos recibirás. Por eso te agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.